Bien amigos, hay nueva información en cuanto a los desbarajustes de la escena narcopolítica mexicana o bien del mundo, porque si ustedes se pueden a revisar, de verdad que implica una cuestión internacional, porque ya implica a las personas que no sospechas, ya si hay personas que no sospechas u otras que sí sospechas, pues es cuestión de ponerse a investigar así como lo ha tenido que hacer la justicia de allá norteamericana, indagando a ver qué más hay ahí detrás, ¿no? Y preguntándoles, ya teniéndolos en la mesa contra la pared, a los, por ejemplo, al Chapo Guzmán y al Mayo Zambada, quizás personajes que no conoces, pero sí que al Chapo Guzmán en México sobre todo y quizás en más allá en Latinoamérica es conocido por los memes, ¿no? Porque es muy parecido a Mario Bros, pero bastante alejado de aquel universo. Se trata de una cuestión de un señor que se hizo rico a sangre fría y no es por decirlo así a grandes rasgos, ni poquito, no, o sea, el power del mundo, ya que tenía de su lado a bastantes políticos y no solo a locales, así que le dejaran vender sus drogas, ¿no? Sino a todo, digamos, todo el gabinete, por decirlo así, casi todo, ¿no? Y así es como podemos ver que esta especie de tentáculos oscuros que le llegaban a dar el poder necesario, lo fueron llevando de la mano hacia lo que es el enjuicio que tiene ahora en Estados Unidos. ¿Y por qué mencionarlo? Porque es un escandalazo. Van a caer muchos o más de un par, digamos, de expresidentes, si no es que pues tendrían que caer cuatro quizás, y personajes, muchísimos, hombre. O sea, serían decenas y cientos entre tanta corrupción que hubo en el momento en el que estaba haciendo sus operaciones y quizás veamos que ahí sea uno de los juicios más polémicos del mundo, ¿verdad? Incluyendo, hay personajes también bastante increíbles, o situaciones increíbles más bien, porque por ejemplo, Kate del Castillo y Sean Penn, tú sabes que Sean Penn es un actor de Hollywood, ¿no? Y pues Kate del Castillo es una actriz mexicana, quienes de repente entraron a la polémica al caso, ya que, por ejemplo, que del Castillo supone que empieza opinando en internet mediante un tweet y enviándole una carta al Chapo, quizás virtual, quizás no real, porque nadie sabe dónde estaba. Y entonces se inmiscuye en el asunto y se decide a hacer una película, un material audiovisual y la señorita de un modo u otro tiene sus que veres, según ella lo declara, se tiene un romance con el Sean Penn, con el actor, más no con el Chapo, que muchos decían eso, pero pues ella dice que no, que eso de ninguna manera. Y ahí lo tienes, que el Chapo le regala un teléfono y cosas así, que, o sea, la verdad, una cosa increíble, que, bueno, desde ahí hasta altos cargos de Pemex, y figúrate tú que estaban usando, según esto, buques y pues lo que es los barcos y camiones de la petrolera estatal Pemex de México, que maneja millones y millones de dólares. Y todo esto es material que veremos tarde o temprano en la serie de Netflix. Claro que sí, porque estos datos llegan allá y pues se llevan a la ficción y por supuesto que de ahí pues ya se viene como muchas cosas, muchas informaciones que se corroboran en la realidad. Así que pues sigue el curso de la historia y se pone bastante polémico. Es uno de los temas más hot, más candentes en la actualidad, de las noticias más relevantes, porque en realidad imagínate si van cayendo personajes importantes que eran sobornables por aquellos personajes que estaban en la mafia y tenían que hacer ese tipo de cosas para no caer en la cárcel de la nación y bien
pero pues no se han escapado y pues terminaron en otra cárcel pues, americana, ¿no? Así que, como dicen, el crimen no paga. Y vemos nombres como el de Vicente Fox, que recientemente ha declarado sus intenciones de que él quería o quiere comerciar con la marihuana, ya que está la opinión de que se legalice en México, pues quiere hacer sus business, pero quizás no le alcance el tiempo porque si de alguna u otra manera lo llaman en la justicia allá de los gringos, pues el señor en realidad no alcanzaría, ¿verdad? Y por otro lado, tenemos a un Chapo Guzmán todo nervioso de las declaraciones del Mayo Zambada, puesto que cada quien se quiere lavar las manos de lo que está pasando, ¿verdad? Y para colmo, podemos regresar al detalle porque cada cosa tiene su muy interesante punto. Regresa Kate del Castillo, recuerdas la actriz mexicana, y le pide a la justicia mexicana 60 millones de dólares, casi lo que tienen, o muchísima, una muy buena parte de lo que tienen del presupuesto para recuperarse, ¿no? De todo el barullo que hubo con los mandatarios anteriores, ¿no? Y ahora sí, pues entre dineros y acusaciones y cosas que no tienen nada que ver con un país libre y democrático y bla bla bla, pues sale todo este embrollo, ¿no? Así que, pues el Chapo, muy conocido por su parecido por Mario Bros, pero ya ves que es más mañoso que el diablo y que 10,000 gatos juntos, ha podido haber escapado tantas veces de la cárcel como en una serie, yo que sé, por eso lo hicieron serie precisamente en Netflix, o como cualquier personaje de película, llegó a ser leyenda, como lo ves, pero no una leyenda admirable, sino una leyenda de esas que se hacen película y listo, ¿no? Quizás no pase de ahí, porque si se queda ya encerrado en Estados Unidos, pues qué más, ¿no? O sea, ya cómo poder ser, no sé, es que ya, tal vez él en su mente, él era un ejemplo quizás, ¿no? O incluso, ¿no? O simplemente se metió a ese negocio sin saber que iba a ser chivo expiatorio de otros, quién sabe qué secretos esté guardando, y secretos comprobables, ¿eh? Porque qué tal si no alcanza a comprobar que tuvo de implicados o de cómplices a ciertos personajes en la política o de donde quieras, quizás se quede pues en su versión, ¿no? Porque él se ha venido defendiendo, mira, no con cualquiera, sino con abogados, por ejemplo, que son de la mafia, que tiene un abogado que le ha sacado de ciertos problemillas, o más bien enteramente, creo que sacó de la cárcel a Al Capone, algo así, uno de los mafiosos, pero de Italia, ya sabes que esos son, pero pesos pesados en lo que es la delincuencia organizada. Y el señor Chapo pues tiene el dinero del mundo, o sea, tiene millones de dólares como para poder pagar sus defensas y poder apelar las veces que quiera. Pero a ver qué pasa, porque realmente las cosas se están poniendo al rojo vivo. Y pues un tema a tratar, pues sí, bastante interesante y que la gente tendría que tener información de lo que está pasando, ¿no? Porque realmente las informaciones que se han dado recientemente son que, y también el petróleo, el tráfico con petróleo, imagínate que gentes en el alto cargo y según eso convenia del propio presidente Peña Nieto, Calderón, Vicente Fox, todos ellos, estando a sabiendas de que el negocio se estaba dando el del petróleo robado, es decir, le llaman guachicoleo, pero aquel negocio no se podía haber dado sin que aquellos altos mandatarios supieran. Y bueno, pues una cosa bastante diferente ahora que está el señor Andrés Manuel López Obrador, presidente de México actual, que pues no es que escatimará esfuerzos en ir tras
pues el origen del problema, ¿no? Y solucionarlo, ¿no? Ya de otra manera, si los millonarios, expresidentes o personajes como The Shams, que son también personas que tienen bastante dinero del mundo como para defenderse y apelar y pues protegerse, ampararse de alguna u otra manera. Muchas personas con dinero que se meten en problemas, eso es lo primero que tienen en cuenta. Tener mucho dinero y más y más y más y más, sobre todo para defenderse de las acusaciones en su contra cuando se llenen más de lodo, de porquería, que bueno, como ya ves es una espiral que crece y crece. Cualquiera que se llena de poder y es susceptible a caer en las tentaciones, ¿verdad? Se llena más de poder para poder hacer pues más fechorías, y de esas fechorías salen más porquerías, y bueno, los malos del cuento se transforman en algo, un cochambre, ¿no? El cochambre del mundo. Y de verdad que, bueno, ya tú darás tu opinión de lo que crees de esto y de estos casos, pero en realidad la moraleja que queda es no meterse en problemas, no ser ambicioso y pues trabajar, ¿no? En lo que a ti más te gusta, ¿no? Si hay personas que no tienen educación, porque por ejemplo el Chapo Guzmán solamente llegó a tercero de primaria, así es que ya te imaginarás cómo es una persona así a la que le faltó educación y que realmente quizás con esa pequeña diferencia él no se hubiera convertido en lo que se convirtió, una especie de magnate anti, no sé cómo calificarlo realmente, pero realmente muchas personas sí saben cómo hablar de él y lo han tenido catalogado como pues una escoria, ¿no? Así que no, nadie se convierta ya en un Chapo Guzmán o en un personaje corrupto de la política, ¿no? Que si van a hacer política lo hagan bien, honestamente, que eso sea el perfil de un servidor público, ¿no? Como lo dice ya el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues quien sirve al pueblo o al público, a las personas, a la sociedad, debería hacerlo con gusto y sin ganas de estar ganando los millones, y es por eso que se da también que la ambición se fomenta a veces cuando estas personas en el gobierno ganan más y más y más y quieren más, y simplemente donde les llegue van a aceptar y pues terminaría siendo igual que los que la sociedad persigue, curiosamente, ¿no? Y bueno, pues ya para no alargar este video, pues aquí queda. Y bueno, hasta la próxima con otro tema. Puedes sugerir cualquier tema para que podamos desarrollarlo aquí. Y bueno, pues gracias por tu visita y ya está. Que te vaya muy bien y ya. Gracias por tu opinión.